Acá en la fila de adelante hay 3 lugares vacíos. En la de hasta adelante nada más que hay que diezmar el 15%, ¿eh? Muy bien. Bueno, miren, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y me gustaría nada más hacer un rápido resumen de lo que hemos visto, porque quiero que entiendan muy bien el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, en los evangelios vemos la vida de Jesucristo. Jesucristo viene, vive una vida perfecta para enseñarle a sus discípulos y a nosotros cómo vivir la vida. Y el libro de Hechos es la continuación, de hecho, del evangelio de Lucas. El libro de Hechos empieza todavía con Jesucristo presente. Él muere en la cruz, resucita, se aparece a sus discípulos más o menos por 40 días, en donde los está preparando para el trabajo que van a tener a continuación, que es extender su mensaje hasta los confines de la tierra. Y entonces vemos al principio de Hechos, si recuerdan en Hechos 1:8, en donde Dios le dice a sus discípulos cuál va a ser el trabajo que tienen, cuál es el propósito que tiene para nosotros y cuál va a ser la fuente de poder. Les dice, van a recibir poder de mi Santo Espíritu y van a ser mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Okay? Lo que vemos en ese momento es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale y predica el primer sermón cristiano, ¿no? Y en ese momento 3,000 hombres le entregan su corazón a Cristo. Y inicia en ese momento la iglesia, ¿no? Una comunidad de fe, que es un momento muy hermoso en la iglesia, donde comparten todas sus cosas, son muy generosos, se preocupan unos por los otros, se están cuidando, son fieles en la oración, en la enseñanza, se forma la comunidad. Y entonces empiezan a predicar el evangelio, que es de lo que estuvimos platicando la semana pasada. Empezamos a predicar el evangelio en ese momento. Un evangelio que te encuentra en donde estás, te confronta con quién eres, pero te ofrece perdón y te ofrece una alternativa a la manera en que vives la vida, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar la semana pasada y quedamos en que íbamos a continuar todavía esta semana en estudiar a profundidad lo que es el ministerio en Jerusalén, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Cancún. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo lo siguiente que vamos a enfrentar es algo que tiene que ver con resistir nuestra propia naturaleza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por la bendición de que hayas creado a la iglesia y por la bendición de habernos proveído de esta familia en Cristo en la que estamos aquí en Comunidad de Fe. Queremos pedirte, Señor, que trabajes en nuestro corazón el día de hoy. Sé que los temas que vamos a tocar son temas que algunos nos van a tocar profundamente y necesitamos de humildad para abrir los ojos y vernos exactamente como somos y entregarnos a ti, Padre, para que tú puedas hacer ese trabajo de santificación en nosotros. Así es de que aquí estamos, Padre, te entregamos nuestro corazón. Por favor, trabaja en él durante este ratito que vamos a pasar todos juntos y sigue trabajando en él, Señor, para que podamos vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, la semana pasada, miren, estuvimos analizando cosas que la iglesia enfrenta cuando empieza su ministerio en Jerusalén, pero que son oposiciones que vienen de fuera, ¿recuerdan? O sea, nosotros cuando predicamos el evangelio siempre nos vamos a encontrar con gente que con mucho gozo, ¿verdad?, se va a ver identificada en la descripción que nos da la palabra de quiénes somos nosotros, va a decir, ese es mi problema, ¿verdad?, yo necesito ese tipo de ayuda, y van a aceptar la oferta de perdón y van a entregar su corazón para que sea santificado. Pero vimos también cómo hay un grupo de gente que no, que se van a sentir ofendidos porque les dicen sus verdades, porque les molesta que digamos que la verdad es Jesucristo, y es un grupo de gente que generalmente lo que hace es empieza a atacar, ¿no? Trata de ridiculizar, ¿no? Trata de marginar, trata de alguna manera de atacar a la gente que cree en esa filosofía. Esas son las presiones que vienen de fuera. El día de hoy quiero concentrarme en presiones que vienen de dentro de la iglesia. Al igual que las otras, son cosas que existieron cuando empezó la iglesia en Jerusalén, han existido a través de todos los tiempos, existen hoy en nuestra iglesia y en todas las iglesias y van a seguir existiendo. Pero es muy importante que abramos los ojos a estas cosas porque así vamos a poder defendernos de ella. Miren, el problema es que no toda la gente que se une a una iglesia se comporta como un buen cristiano.
Esa es una realidad. Hay gente que porque es muy nueva, ¿no? O sea, cuando entramos y recibimos a Cristo somos bebés espirituales y obviamente pues, nos comportamos como un bebé espiritual. Y hay gente que por otras razones pasa el tiempo, no hay madurez en su corazón y entonces lo que sucede es que muchas veces unos miembros de la iglesia hieren a otros. O sea, esa es una realidad. O sea, tenemos a montones de personas que han llegado de otras iglesias porque alguien los hirió profundamente y gente que se ha ido de esta iglesia porque alguien los hirió profundamente. O sea, la verdad es que la razón de ser de eso es que no hay iglesias perfectas, ni una sola. ¿Por qué? Pues porque están formadas por gente, ¿no? Funcionaría de agasajo si no hubiera nadie, pero no. O sea, estamos llenos de gente, somos gente imperfecta y aunque estamos en un proceso, pues de vez en cuando vamos a cometer errores y nos vamos a herir unos a otros. Mucha gente quiere poner como ejemplo de una iglesia perfecta la iglesia de Jerusalén, porque vemos el inicio de la iglesia, es un inicio bonito, ¿no? Hermoso, comparten todo el tiempo su comida, su dinero, no se ayudan mutuamente. Pero si les das un ratito, de hecho, si lees el libro de Hechos, vas a ver que el gusto les duró como 2 meses y empezaron a tener problemas también entre ellos. Y lo mismo te diría de nuestra iglesia. Si tú vienes a nuestra iglesia, eres nuevo, a lo mejor conoces la iglesia y dices, ay, esta iglesia está padre, es diferente, y estás muy contento porque aquí estás muy bien. Danos 2 meses, te vamos a desilusionar, ¿no? O sea, porque somos humanos y alguien un día se va a equivocar y por eso tenemos que ver estas cosas, porque tenemos que verlas para saber qué podemos hacer nosotros, en nosotros, para que esto no pase. Dice, hay 2 cosas en particular que quiero señalar, dice de hecho en su programa, 2 cosas que normalmente surgen en la iglesia. Fíjense, estas 2 cosas de las que voy a hablar generan problemas entre miembros de la iglesia que terminan hiriendo a gente. La primera de ellos se encuentra en Hechos 5. Pero miren, en Hechos 5 va a suceder una cosa que nos va a abrir los ojos a una problemática, pero de hecho la fuente del problema empieza en Hechos 4. La semana pasada leímos Hechos 4, casi hasta el final y nada más dejé un versículo fuera. La división de libros en la Biblia, o sea, cuando lo dividieron por capítulos y por versículos, esa fue una invención del ser humano, ¿verdad? Cientos de años después, para facilitar el aprendizaje, el memorizar ciertas cosas y poder identificar rápido en dónde están. Pero muchas veces esas divisiones hacen que ideas que son importantes tenerlas conectadas estén separadas. Y ese es el caso que vemos en Hechos 4 y Hechos 5. Si tú no entiendes con lo que termina Hechos 4, no entiendes por qué pasa con lo que inicia Hechos 5. Fíjense, en Hechos 4, el último versículo, les voy a decir lo que dice. Dice, había un hombre llamado José, al que apodaban Bernabé, que tenía una propiedad y decidió venderla y entregar el dinero a los discípulos para cubrir las necesidades de la gente en la iglesia. Punto. Eso es todo lo que dice. Pero fíjense cómo empieza Hechos 5, versículos 1 y 2. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. Esa palabra también está conectando este versículo con el anterior. O sea, nos está diciendo que algo que pasó en el versículo anterior va a tener injerencia en lo que va a pasar en este. Entonces dice, también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Entonces fíjense lo que está sucediendo ahí. Este hombre del capítulo 4, José o Bernabé, tiene una propiedad, ve que hay gente en la iglesia que está en necesidad y él tiene una confianza tal en los apóstoles que están dirigiendo la iglesia que él vende su tierra, va con el dinero y les dice, aquí está el dinero, úsenlo, divídanlo, denle a la gente lo que necesite. Entonces, evidentemente, este individuo cuando entrega esto, en la narrativa de libros de la Biblia que son una historia, hay partes que aunque la Biblia no lo dice, la narrativa te la puedes imaginar tú. Imagínense cuando José entrega el dinero, en ese momento la iglesia glorificaba a Dios por todo. Entonces en ese momento todo el mundo habría dicho, ¡ay, gloria a Dios, qué maravilla, mía! Oh, a ver, un abrazo a Bernabé, ¿no? Y entonces dice ahí, Ananías empieza en complicidad con su esposa a tramar algo que está mal. Dice, vamos a vender el terreno, nos vamos a quedar con una parte del dinero y vamos a decir que dimos todo para recibir los aplausos, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. Pero para que vean el tipo de conexión que en ese momento los apóstoles tienen con el Espíritu Santo, el siguiente versículo, fíjense lo que pasa. Dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo
y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y si siguen leyendo, los invito a que lean llegando a su casa ese capítulo. Lo siguiente que sucede es que cuando Pedro termina de hablar, dice, Ananías exhaló su último aliento y cayó muerto al piso. Entonces en ese momento había unos jóvenes en la iglesia, sacan el cuerpo, lo llevan a enterrar. Todavía no terminan de enterrarlo, están entrando sacudiéndose cuando entra Zafira, la esposa. Y entonces Pedro le hace una pregunta directa, le dice, ¿es cierto que vendieron el terreno en tanto dinero? No dice la cantidad. ¿Es cierto que vendieron en tanto? Sí. ¿Segura? Sí. Le dice, mira, a tu esposo apenas acabamos de terminar de enterrarlo y ahora nos mientes tú también. Ahora te va a pasar a ti también. Y termina de hablar Pedro y ¡pum! Cae muerta Zafira. Y los jóvenes, que siempre cargan con el muerto, ¿no? Ahí van para afuera con el cadáver, ¿no? Y a enterrarlo, ¿no? Y dice la Biblia, y a toda la iglesia le entró un temor profundo. Ya me imagino, ¿no? O sea, ¿no? Miren, de este pasaje se pueden aprender montones de cosas, pero quiero enfocarme en el punto que quiero tratar el día de hoy con ustedes. Lo primero que vemos en este pasaje como causa del problema es lo que está en el número 1 de su programa, que es lo que va a causar muchos problemas en la iglesia: la tendencia a la hipocresía. La tendencia a la hipocresía. Miren, la hipocresía, espiritualmente hablando, se refiere a personas que tratan de aparentar ante otros miembros de la iglesia que tienen ciertas virtudes en su carácter que en realidad no tienen. Se están tratando de ser alguien que no son. Yo sé que la palabra hipócrita suena como a insulto, ¿no? Es un hipócrita, ¿no? Pero ¿saben de dónde viene la palabra, no? Los griegos, cuando hacían obras de teatro, los actores que salían en las obras de teatro no se maquillaban, sino que salían con una máscara. Entonces salían con una máscara y eran un personaje, y luego salían del escenario, agarraban otra máscara y eran otro personaje. La máscara en griego significa, se decía hipócrita. Entonces los actores eran hipócritas porque salían con una máscara. Entonces un hipócrita es una persona que se pone una máscara para que la gente piense que es un tipo de persona cuando en realidad es otra. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Ese es un hecho que fue verdad al principio de la iglesia, ha sido verdad a través de toda la historia de la iglesia, es verdad en este momento y va a seguir siendo hasta que Jesucristo regrese. En la iglesia siempre va a haber hipócritas, porque es lo que le pasa a Ananías en su corazón y nos lo refleja clarito. ¿Se pueden imaginar la escena? O sea, Ananías viendo los aplausos que le están dando a José. Fíjense, esa es normalmente algo típico de la gente espiritualmente inmadura. Confunden los aplausos que la gente le da a Dios con aplausos que creen que le están dando a la gente. O sea, la gente ahí le da gloria a Dios por lo que hace José, pero Ananías lo que ve es gente que le está reconociendo a José lo que hizo y él quiere de lo mismo, y entonces le empieza a corroer la envidia. Dice, yo quiero que me aplaudan igual, pero evidentemente el corazón de Ananías no está en donde está el corazón de Bernabé. O sea, su corazón todavía sigue agarrado al dinero, porque dice, pues yo quiero los aplausos, pero no quiero soltar mi terreno, ¿no? Pues ya sé, lo vendo, me quedo con una parte y digo que lo di todo, ¿no? O sea, voy a pretender que mi corazón ya está en el momento en donde yo ya trasciendo de las cosas terrenales, donde me doy cuenta que la única inversión real es en el cielo, ¿no? Y entonces lo doy con gozo. No, lo está dando, pero simple y sencillamente, ¿verdad? Porque quiere el aplauso. Está pretendiendo ser alguien que no es. Entonces, la pregunta importante para nosotros en este momento es, ¿de dónde surge la hipocresía en la iglesia? Hay dos áreas básicas de donde tiende a surgir en el corazón de la gente la hipocresía. La primera de ellas, la letra A en su programa, dice, cuando olvidas lo que el Evangelio enseña acerca de ti, tu relación con Dios. O sea, cuando una persona empieza a olvidar lo que el Evangelio dice acerca de uno mismo y nuestra relación con Dios, vamos a empezar a pretender. Fíjense, hace 2 semanas les decía yo que el Evangelio de Cristo te encuentra en donde estás, espiritualmente, moralmente, físicamente te encuentra, pero lo primero que hace es te confronta con quién eres. Te dice, eres un pecador, estás sentado en mi silla, te estás tratando de reinar tú mismo, tienes que bajarte, entregarme tu corazón y yo lo voy a transformar. Entonces, cuando tú recuerdas lo que el Evangelio te dice acerca de ti,
y de cuál es tu relación con Dios. Yo soy un pecador en necesidad de gracia, que necesito entregarle a mi corazón a Dios para que Él lo vaya transformando. Y entonces mi vida se va a ir transformando, pero es un proceso. Entonces voy espiritualmente bien. Y no me molesta cuando alguien me dice pecador. Yo digo, pues sí, ya sé. ¿No? Ya Dios me lo dijo y estoy trabajando en esto y no te cuesta trabajo reconocerlo. Pero si se te olvida eso, ¿verdad? Y fíjense, lo que sucede con la gente es que empezamos a ver a la gente alrededor. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos? Fíjense, voltéense a ver, volteen a su alrededor, se van a dar cuenta. La gente los domingos vienen bien vestidos, la mayoría se bañan, ¿no? Se peinan, ¿no? Uno que otro se pone perfume. Entonces tú volteas alrededor y ves a la gente bien. Y la idea que tienes es, toda esta gente está bien, tiene la vida, están viviendo su vida correctamente. Y entonces llegas a pensar que el único que está batallando con cosas eres tú. Y se te empieza a olvidar que todo mundo, fíjense, toda la gente que está aquí sentada, están luchando con algo. Todos. Así como volteaste a ver los que bien se ven, ahora verlos de pecador. O sea, todos estamos luchando con algo. Y todos estamos en un proceso hacia adelante. Pero si se te olvida, que necesitas estarle entregando a tu corazón a Dios, que necesitas estar confesando y arrepintiéndote, lo que vas a lograr es que no le permites a Dios trabajar en tu corazón. Y como no se lo permites, entonces fíjate, vas a vivir una vida, para empezar, cargada. Porque realmente tu corazón no está siendo liberado, ¿no? Todo el tiempo estás tratando de pretender. Por eso les decía que no hay nada más liberante que no tener secretos. Que la gente verdaderamente te conozca como eres, porque entonces puedes vivir la vida libremente. ¿Y saben qué nos confunde? La Biblia nos dice que nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos en ese momento justos a los ojos de Dios. O sea, recibimos la justicia de Cristo. Él nos sustituye en la cruz y ahora la justicia de Cristo es nuestra justicia. Entonces tú, una persona, dices, pecador, no, yo ya soy justo. A los ojos de Dios sí. O sea, posicionalmente eres justo. Pero Dios tiene mucho más para ti en esta tierra que simplemente la justicia posicional. Él lo que quiere es trabajar en tu corazón para que cada día te parezcas más a Jesucristo. Y entonces tu vida verdaderamente se va a transformar y vas a vivir en plenitud. De hecho, es lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios 3:18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, nosotros vamos en un proceso de transformación. Pero les voy a decir lo que sucede cuando la gente se le olvida que está en un proceso, se le olvida que es un pecador en necesidad de gracia y sigue viendo a la gente a su alrededor que van madurando. ¿Saben qué hacemos? Jugamos lo que yo llamo el juego de la iglesia. Y depende de la iglesia a la que vayas. Vas a voltear a ver a la gente a tu alrededor, vas a ver qué hacen los más maduros según tú, ¿no? Porque cada iglesia tiene diferentes muestras de madurez. Y lo que hagan ellos, lo vas a empezar a copiar. Entonces, si vas a una iglesia en donde, por ejemplo, a la hora de la alabanza, todo el mundo levanta las manos, a lo mejor a ti no te nace, ¿no? Pero vas a estar cantando y todos se van a levantar y tú vas a empezar. O sea, sin saber ni por qué, pero simplemente estás copiando lo que el de al lado hace, aunque tu corazón no te lleva ahí. Si vas a una iglesia en donde todo el mundo toma notas, llevan sus libritos o sus diarios, entonces al rato vas a estar con tu cuaderno, ¿no? Y no vas a saber ni qué anotar, ¿no? Vas a estar copiando, pero por todo el mundo anota, entonces yo también. O sea, vas a empezar a hablar de la misma manera, la gente al rato copia el lenguaje, ¿no? Dependiendo de la iglesia. Aquí les cuesta trabajo porque hablamos como siempre hablamos, ¿no? Pero si vas a otra iglesia, tú dices, varón de Dios, Dios te bendice, ¿cómo estás? ¿No? O sea, entonces al rato empiezas a hablar igual tú. Pero no porque te nace en el corazón, porque Dios está transformando, sino porque simplemente estás copiándole a la gente de alrededor. ¿En lugar de qué? Dice, ¿cuál es el problema con Ananías? Ananías tiene un corazón aferrado al dinero. Cuando ve lo que hace José, en lugar de ir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué yo no tengo un corazón así? Ayúdame, Señor, yo quiero ser desprendido, no quiero que para mí lo más importante sea el dinero, transforma mi corazón. En lugar de eso dice, voy a hacer lo mismo, pero voy a engañar o voy a tratar de engañar a la demás gente, ¿no? Y miren, la pregunta que le hace Pedro a Ananías es una pregunta incisiva que necesitas analizar. Porque, o sea, le dice, bueno, no era tuyo el terreno, no tenías tú el dinero en tu poder, pero le dice, ¿por qué mentiste? ¿Te has puesto a pensar en esa pregunta?
Dice, Ananías, ¿por qué mentiste? No nos estás mintiendo a nosotros. Esto demuestra que Ananías ni siquiera entiende el evangelio que están predicando. O sea, Ananías piensa que hay que vivir para cómo nos ve la gente. Nosotros no vivimos para la gente. Vivimos para un Dios que todo lo ve. Todo lo que piensas, todo lo que haces, las motivaciones por las que lo haces, Dios lo sabe. Y entonces dice, ¿por qué mientes? O sea, ¿a quién crees que estás engañando? Hay gente en nuestra iglesia que miente por diferentes motivos. Le hacen fraudes a otros miembros de la iglesia, les ofrecen servicios que no les cumplen. Hay parejas que están engañando a su pareja, gente que está haciendo cosas que miente. Y la pregunta es, ¿por qué mientes? O sea, ¿tú crees que con tenernos a todos convencidos de que estás bien, estás bien? Porque Dios ve tu corazón clarito, y eso es lo que Pedro le está diciendo. Ananías, ¿a quién crees que estás engañando? O sea, ¿tú crees que lo importante es lo que yo piense de ti? Es muy curioso cuando nos invitan a reuniones, y estamos en la reunión un ratito y nos tenemos que ir y luego vemos fotos y había alcohol por todos lados, pero cuando estábamos nosotros no había. Digo, o sea, ¿qué creen? ¿Ya se fue el pastor? ¿Ya Dios ya no nos va a voltear a ver hoy? O sea, si tú crees que eso está bien, entonces ¿por qué lo escondes, no? O sea, ¿tú crees que lo que el de al lado opine de ti es lo que hace la diferencia? Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Entonces tenemos que, estamos todos en un proceso, todos somos pecadores en necesidad de gracia, y lo que necesitamos hacer es entregarle el corazón a Dios para que Él nos transforme. Ese es el altísimo riesgo del legalismo en la iglesia, ¿verdad? En un lugar en donde te dicen, si quieres ser bueno, si quieres estar bien con Dios, entonces no tomes, no fumes, no vayas a ver estas películas, vístete de esta manera. Entonces la gente llega a pensar que con que cumple esos requisitos está bien, aunque su corazón sigue en el mismo lugar. No se trata de qué ve la gente a tu alrededor, se trata de cómo Dios va transformando a tu corazón para que se parezca al de Cristo. ¿Okay? Entonces, una fuente de hipocresía es que se nos olvida que somos pecadores y estamos en un proceso. La otra, dice la letra B, dice cuando no tienes el tipo de relaciones que exponen tus áreas de debilidad. Cuando una persona está caminando espiritualmente, pero no se está rodeando de gente que tenga la autoridad dada por esa persona para confrontarlos. No tienen gente a la que les han contado con lo que están luchando, contado las situaciones que están enfrentando en su corazón. Simplemente quieren ir, según ellos, trabajando solos. Miren, tú estás batallando con algo, yo estoy batallando con algo, todos en este lugar tenemos áreas de debilidad. Si tú pudieras arreglarte solo, ya lo hubieras hecho, porque llevas toda la vida tratando de arreglarlo. Entonces, evidentemente necesitas ayuda. El único que puede hacer esa transformación es Dios. Pero les voy a decir qué es lo que pasa. A la gente nos da vergüenza confesar lo que traemos en el corazón. Hay mucha gente que me dice, ¿y yo por qué le tengo que platicar mis cosas al de al lado? ¿A este qué le importa? Yo se las confieso a Dios y ya. No te das cuenta que te estás haciendo daño tú solo. Porque el pecado se convierte en una cadena que traes puesta al cuello que te aprieta. Y mientras más secreto sea, más fuerte es la cadena. En el momento en que empiezas a hablar de esas cosas con otras personas de tu confianza, que van caminando espiritualmente, incluso son más maduros que tú, eso se empieza a aflojar y aflojar y aflojar. Sobre todo cuando dices, pues yo estoy luchando con esto, y de repente, sí, yo también, y yo también, y yo también, ¿todos? O sea, no soy el único loco aquí. Y entonces se empieza a aflojar. Todos nosotros necesitamos un lugar, fíjense, un lugar, una persona, un grupo de personas, socios espirituales, en donde tu debilidad, tu vulnerabilidad, tus dudas, las tentaciones que enfrentas, no sean vistas por los demás como una señal de debilidad, sino de el proceso en el que estás. ¿No? Necesitas un lugar donde puedas platicar las cosas y nadie diga, ¡oh! ¿Cómo? ¿No? O sea, tú también no te hagas, ¿no? O sea, a lo mejor no luches con lo mismo que yo, pero estás luchando con algo. Si no tienes gente así a tu alrededor, te vas a caer y no vas a tener quien te levante. Eso es lo que nos dice precisamente Salomón en Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Fíjense, ese pasaje es un pasaje que normalmente muchos pastores utilizan en las bodas para hablar de la unión entre un hombre y una mujer.
ese pasaje realmente está escrito para una relación espiritual entre dos hermanos o hermanas en Cristo o pareja matrimonial. O sea, es una relación de socios espirituales. Dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Necesitas un compañero de batalla, alguien que esté en la trinchera espiritual, en la guerra en la que vas, que te esté apoyando, que si de repente te sientes débil le puedas hablar, ¿no? Que si él se siente débil te pueda llamar, que se puedan fortalecer mutuamente. Si no lo tienes, te vas a caer y no va a haber quien te levante, ¿okay? Dice, alguien que sabe la batalla con la que estás lidiando. Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Dice, nosotros como seres humanos tenemos asperezas espirituales, ¿okay? Y la manera de limarlas es en el roce con el hombre. Es decir, otra persona en tu camino que te va a confrontar, que te va a ayudar, que te va a preguntar cómo vas, o sea, que no te va a dejar caer solo, ¿okay? Y miren, esto se los he dicho muchas veces. El llamado a tener grupos pequeños, a hacerse con compañeros espirituales, no es un llamado a la socialidad. O sea, esto no es un llamado a tener un grupo que se junta y leen un capítulo de la Biblia y luego sacan de comer y todo el mundo se divierte. No, es un lugar en donde tú vas y le cuentas a la gente cómo vas, cuál es tu batalla, y consistentemente te están preguntando cómo vas y tú a ellos, y están orando mutuamente unos por los otros. Y claro, las enseñanzas, cuando tú vas leyendo toda la Biblia, te va tocando puntos que a veces no quieres tocar. Pero ahí es cuando tienes que confesar cuando estás batallando con cosas, y eso te ayuda. El riesgo de no hacer esto es altísimo, ¿eh? Miren lo que nos dice Hebreos 3:13. Dice, más bien, mientras dure ese hoy, ¿saben lo que significa eso? Mientras estés vivo, ¿no? Dice, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes, ¿qué dice?, se endurezca por el engaño del pecado. Les voy a decir de qué está hablando ese versículo. Miren, una de las cosas que he aprendido tristemente a través de los años como pastor es que las más grandes caídas que tiene la gente nunca pasan de un día para otro. O sea, aquí en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos 13 años y medio como iglesia. Hemos tenido a gente, miembros de la iglesia, algunos staff, o sea, gente que trabaja para la iglesia, que han tenido caídas tremendas, morales, que han destruido familias, que han destruido relaciones, que han destruido ministerios. Y les puedo decir que esas cosas jamás pasan de un día para otro. O sea, la gente no se levanta un día en la mañana y dice, hoy voy a engañar a mi mujer. No se levanta y dice, hoy voy a abusar de mi hija. Hoy voy a hacerle un fraude a mi empresa. O sea, nadie se levanta, ¿verdad?, decidido a hacer una barbaridad. Empieza poco a poco. Todos nosotros tenemos una oscuridad en nuestro corazón que la luz de Dios, o sea, nuestra comunión con Dios, la tiene en línea. Y en el momento en que nosotros dejamos de permitir que eso suceda a través de la confrontación, del estudio con la Biblia, de la comunión con Dios, esa oscuridad empieza a tomar cada vez más control, empieza a pensar más en ciertas cosas, al rato empiezas a tramar, ¿no? Empiezas a imaginártelo, y al rato empiezas a hacerlo de poquito en poquito, hasta que un día pierdes el miedo y lo haces todo el tiempo hasta que te tropiezas y haces un tiradero espantoso. Todos nosotros necesitamos gente que nos tenga en línea, a que tenga la autoridad de vernos a la cara y decirnos, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con aquello? Y si no tenemos esos grupos, créanme, corremos un riesgo altísimo como cristianos. Pero bueno, vamos a hablar más al respecto al final. Quiero que vean otra situación en la iglesia que normalmente es fuente de conflicto interno en la iglesia. El número 2 en su programa, o sea, lo segundo que tiende a causar conflicto, es la necesidad de cambio en la estrategia de la iglesia, ¿no? O sea, a través del tiempo la iglesia se va transformando porque cada vez tiene más miembros, y aparte la sociedad va cambiando, y entonces nosotros como iglesia tenemos la necesidad de cambiar la estrategia de la iglesia, no el mensaje, pero la estrategia con la que hacemos las cosas debido al crecimiento de la iglesia necesita cambiar. Y un ejemplo clarito de eso lo vemos en Hechos 6, ¿no?, versículos 1 al 4, en la iglesia precisamente de Jerusalén. Dice, en aquellos días
al aumentar el número de los discípulos, o sea, ahí está, ¿no? Cuando hay un crecimiento en número de la iglesia, dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Miren, lo que está sucediendo ahí, el contexto histórico de lo que estamos viendo ahí, es este. La iglesia cristiana empieza en Jerusalén, por lo tanto, los primeros cristianos todos eran judíos, ¿ok? Pero los judíos que vivían en Jerusalén eran judíos que hablaban en arameo. Muchos judíos se habían ido a vivir a otras partes del Imperio Romano en donde el lenguaje oficial era el griego, ¿ok? Muchas parejas, cuando llegaban ancianos, regresaban a vivir a Jerusalén para morir en Tierra Santa precisamente. Entonces muchas veces llegaban, fallecía el esposo y se quedaba la mujer viuda, y eran viudas de habla griega. Entonces, de lo que están hablando ahí es que alguien se dio cuenta que a la hora de distribuir comida a las viudas, tenían ellos un ministerio que alimentaba a las viudas, ¿verdad? Primero le daban a las de arameo y si sobraba, a las de habla griega. Entonces los de habla griega pues se quejan y dicen, oigan, guarden un poquito de arroz y frijoles para las nuestras, no sean gachos, o sea, vamos a repartirlo todo parejo. Y entonces ellos crean una estrategia, cambian ciertas cosas, dicen, nosotros ya no vamos a ayudar en las mesas, vamos a poner otra gente, y entonces se soluciona el problema. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Miren, la iglesia se va transformando, y ¿saben cuál es la realidad? Que a la gente no le gusta el cambio. Hay gente que viene el cambio y medio le incomoda un poquito, pero hay gente, miren, tenemos nosotros 4 hijos, ¿no? Y algunos de ellos hay cambios y como que dicen, está bien. La más chiquita, bueno, cuando era chiquita decíamos, vamos a cambiar el refrigerador. ¿Pero por qué? Si todavía sirve. Y lo abrazaba el refrigerador, ¿no? O sea, no le gustaban los cambios en lo más mínimo, ¿no? Y así es la gente en la iglesia, ¿no? Hay cambios que a la gente le molestan, pero son cambios que suceden por necesidad. Un ejemplo que nos sucedió al principio, cuando empezamos la iglesia, éramos más o menos como 160 personas, y entonces la gente empezó a pedir más que nada más el domingo, y decidimos abrir un grupo pequeño, ¿no? Fue nuestro primer grupo pequeño, y nos reuníamos en la casa de ustedes. En aquel entonces vivíamos en la calle de Nube, y la casa, como había sido de un hombre que era distribuidor antes de vinos y licores, tenía una bodega. Esa bodega se convirtió en el salón de reunión de la iglesia, ¿no? Fíjense, pasó de bodega de alcohol a iglesia, ¿no? Dios trabajando, ¿no? Pero bueno, entonces ahí teníamos nuestro grupo pequeño que empezó con 8 personas, que nos juntábamos todos los martes, al rato 12, al rato 15, al rato 25, al rato 32. Bueno, llegó un momento que éramos como 45 en el grupo pequeño, o sea, ya era media iglesia, ¿no? Y entonces después de un año de reunirnos, les dijimos, señores y señoras, vamos a dividir el grupo, ¿no? Vamos a dividir en grupos pequeños y cada uno se va a ir a una casa. No, bueno, se levantaron en armas. No, ¿cómo que nos vamos a separar? No es posible. Tú lo que no quieres es trabajar, no sé qué, o sea, bueno, de todo. Pero era una necesidad. Igual le pasó al grupo de damas. Empezaron un grupo de damas que empezó a crecer. Cuando decidieron dividirlo, bueno, las señoras estaban todas furiosas. O sea, hay cosas que cambian por necesidad. Y lo que necesitamos es que ustedes tengan la confianza de esos cambios los hacemos porque para nosotros, fíjense, lo más importante no son nuestras preferencias. ¿Saben cuál es nuestro objetivo principal? Alcanzar cada vez más gente para Cristo. Por ejemplo, la música. Dice, la música muchas veces es una fuente de problemas. Nosotros, si ya se dieron cuenta, tratamos de tocar música contemporánea. Es decir, que el sonido de la música que tocamos aquí no esté muy diferente al que escuchas a veces en el radio en algunas estaciones, no todas, ¿no? Pero tratamos de que sea contemporáneo. Pero si tú llegas a la iglesia, digamos, en el último mes, vas a pasar 3 o 4 meses y las canciones que estamos tocando, que al principio a lo mejor no las conoces, al rato te las sabes y ya las cantas y te gustan, luego te cachas a ti mismo tarareándolas, ¿no? Al rato te las sabes de memoria y a los 6 meses Juan Pedro llega y mete 4 o 5 nuevas y tú dices, ay, pero a mí me gustaban más las viejitas, ¿no? Y entonces por eso, fíjense, cuando llega gente de otras iglesias o gente nueva, después de cierto tiempo empiezan a decir, pero ¿por qué ya no tocan aquellas? Tenemos gente que se fue porque ya no cantábamos ciertas canciones. Miren, si esto se tratara de preferencias, tocaríamos las preferencias de Juan Pedro o mis preferencias y entonces perderíamos a medio mundo.
la versión de la Biblia que leemos, la Nueva Versión Internacional, hacemos lo posible porque el lenguaje, el español que se utiliza en la Biblia sea comprensible para la gente. Hay gente que si no es la Reina Valera del 60 prácticamente es un sacrilegio lo que estamos haciendo, ¿no? Eso mismo pasó cuando la Reina del 59 pasó a ser la Reina del 60, ¿no? Pero ahora que pasamos a la Nueva Versión Internacional o a nuevas versiones, hay gente que se molesta. De repente, ahora vamos a cambiar de edificio y va a haber cambios estratégicos que necesitamos hacer porque va a haber mucha más gente, pero necesitamos entender, no cambiamos por cambiar, ¿verdad? Hacemos todas las cosas que hacemos por estrategia. Ahora, muchas cosas que han cambiado en la iglesia han cambiado porque gente ha venido y nos ha hecho ver cosas. O sea, aceptamos la crítica constructiva de toda la gente en amor. Cuando alguien se acerca y dice, oye, ya te diste cuenta que está pasando esto y esto y esto y nos está sucediendo, como esto que pasó en Jerusalén. Oye, ya viste que a las viudas de habla griega no les está tocando comida. Entonces la gente, no lo había visto, pero vamos a arreglarlo. Muchas veces les vamos a explicar el porqué de las cosas, pero hay veces que nos enseñan, nos ayudan a ver áreas que no podemos ver y entonces trabajamos en irlo modificando. Pero miren, para concluir vamos a hablar. ¿Qué hacemos con respecto a la hipocresía? Quiero que te des cuenta de una cosa muy importante. Aparte de Dios, el único que sabe lo que está pasando en tu corazón eres tú. O sea, tú tienes que estar en guardia consistentemente contra la hipocresía. La gente que te conoce muy bien, o sea, la gente que vive contigo y te ve en el día a día todo el tiempo, es la gente que se da cuenta cuando pones una cara en un lugar y otra en otro. No se sabían, pero ese es uno de los problemas más grandes que hay generacionales en las iglesias. Cuando los papás quieren que los hijos se porten correctamente y los llevan a la iglesia, pero los papás no se portan bien en su casa. Entonces el niño dice, pues a mí tampoco me va a servir porque tú vienes todos los domingos y sigues igual, entonces ¿para qué vamos? ¿No? Entonces la hipocresía es algo que tú tienes que tener el cuidado de estar consistentemente analizando tu corazón, ¿verdad? Pidiéndole, ¿saben qué tienen que aprender a hacer? Aprendan a predicarse el evangelio a ustedes mismos todos los días. No saben la cantidad de veces que yo me estoy predicando a mí mientras me baño, porque necesitas acordarte, gracias Señor por salvarme, sé que soy un pecador, Señor, estoy en proceso, ¿no? Pídele a Dios que te ayude a abrir tu corazón. Cuando vayas a ir al grupo pequeño o con la gente con la que tengas esa confianza, ora, dile, Señor, estoy a punto de ir a mi grupo, por favor, revélame a mí mismo mi corazón, ayúdame a tener la fortaleza y la humildad de reconocer quién soy. Pon a gente en mi camino que me fortalezca. O sea, tú necesitas guardarte a ti mismo contra la hipocresía, porque a mí me puedes engañar, no sé de qué te sirve, pero a muchos de los que estamos aquí nos puedes engañar, pero a ti mismo no puedes. Entonces, levanta la guardia, mantente a las vivas, predícate a ti mismo, ¿ok? El enojo por los cambios, miren, en última instancia, si lo piensan, cuando hay problemas en el trato entre miembros de la iglesia, entre voluntarios y miembros de la iglesia por situaciones que van cambiando, ¿se dan cuenta que todo se reduce a una falta de madurez espiritual? O sea, cuando una persona es madura espiritualmente, la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es amor, o sea, amamos a la gente aunque no se lo merezca. Es gozo, o sea, disfrutamos de las cosas aunque no las hagan exactamente como a mí me gustan, ¿no? Es benignidad, amabilidad, o sea, somos amables con la gente a nuestro alrededor, somos pacientes, tenemos dominio propio, ¿no? Pero esas son cosas que son fruto del Espíritu. O sea, si tú tratas de ser muy paciente con la gente cuando por dentro estás queriendo matar a alguien, tienes que preguntarte, Señor, algo está mal en mi corazón, porque si se descuida le voy a dar uno, ¿no? Y entonces abrir tu corazón y entregárselo a Dios y decir, necesito ayuda, porque son frutos del Espíritu que te empiezas a dar cuenta. Fíjense, Pablo nos dice en la Biblia que nuestra lucha no es contra gente, es contra espíritus. O sea, tu lucha no es contra las personas. O sea, cuando las personas no le están entregando su corazón a Dios y no están creciendo espiritualmente, se comportan de una manera que viene mal dirigida, ¿eh? Porque no le permite a Dios trabajar en su corazón. Pero tú, como un cristiano maduro, debes decir, mi problema no es con él, al revés, de la mejor forma que le puedo ayudar es amándolo, siendo paciente, no explotando, escuchando. Porque eso es lo que va a hacer que la otra persona empiece a darse cuenta de su comportamiento. Pero si yo respondo igual, o mi naturaleza primero es responder igual, tengo que preguntarme, ¿qué está mal? ¿No? Algo necesito hacer. ¿Qué? Moverte hacia Dios, pedir ayuda, buscar un grupo pequeño que te escuche.
Cuando nosotros trabajamos de esa manera, cuando la estrategia cambia, cuando la gente se da cuenta de su necesidad de transformación y de proceso, las cosas crecen de forma natural. Fíjense el resultado en Hechos 6:7, dice, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, algunos de los opositores más recalcitrantes que tenían, cuando empezaron a ver cómo se amaban entre ellos, cómo se ayudaban entre ellos, cómo realmente la vida que vivían era una mejor vida, dijeron, nosotros también queremos. Ese es el objetivo. Eso es lo que necesitamos que comunidad de fe sea. Un lugar en donde la gente se apoya, se ama, oramos unos por los otros, nos conocemos, hacemos la vida juntos y estamos todo el tiempo aferrados a la palabra de Dios para llevar su reino hasta los confines de la tierra. Si todos tomamos la responsabilidad de nuestro propio corazón, en esto se convierte la iglesia. No te preocupes por qué piensa el de al lado. Preocúpate por cómo ve Dios tu corazón y pídele que lo transforme. Y entonces vamos a empezar a caminar correctamente. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias verdaderamente, Señor, por esta familia que tú has creado en Comunidad de Fe. Yo sé, Señor, que aunque analizamos estos problemas de la hipocresía y la falta de comunión que tenemos con otros miembros y las molestias que nos causan algunos cambios, sé, Señor, que la gran mayoría de la gente en esta iglesia es gente que te ama y que viene dispuesta a amar. Y algunos de nosotros a veces de forma inmadura, Señor, explotamos, respondemos mal ante algunas cosas, pero necesitamos ponernos en tus manos, Señor, y necesitamos que nos abras los ojos. Mi oración del día de hoy, Padre, es para que a cada uno de nosotros nos permitas vernos a nosotros mismos como realmente estamos actuando en este momento. Sabemos y te damos gracias, Señor, de que somos justos a tus ojos, que la salvación viene única y exclusivamente por fe, que nada de estas cosas que hagamos van a lograr que tú nos ames más o que nos ames menos. Pero queremos vivir para tu gloria, queremos que tu luz brille en esta iglesia, queremos, Señor, que tu reino se extienda, que Cancún realmente empiece a ser transformado por el esfuerzo que hacemos esta y todas las iglesias, Señor, por levantar tu santo nombre y que todos te conozcan. Así es de que te pedimos, Señor, que empieces por nuestro corazón, que nos guíes, Señor, que nos ayudes a transformarnos totalmente, empecemos siendo luz en nuestra casa y lo vayamos extendiendo hasta donde tú nos mandes. Gracias, Señor, por el plan que tienes para cada uno de nosotros y por el plan que tienes para esta tu iglesia. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.